Hola, buenos días, saludos desde Pekín. Mi nombre es Gisela Conde Morencia y soy la consejera de Educación en la Embajada de España en China. Quería darles la bienvenida a este webinario que quiere ser un sustituto de las ya tradicionales jornadas de formación del profesorado de español como lengua extranjera que veníamos organizando mano a mano el Instituto Cervantes y esta consejería durante 12 años consecutivos. Este encuentro ha sido posible gracias a la desinteresada colaboración de dos ponentes de lujo como son la profesora Fritzler y el profesor Scolari. Nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo en estos momentos difíciles de la pandemia. Queríamos también agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid el apoyo en la parte técnica. Nos han prestado su plataforma Zoom para que lleguemos a un mayor número de personas, pero también han colaborado en la organización del encuentro y también están hoy detrás de toda la parte técnica. Un saludo, agradecimiento de verdad a todas las personas que han colaborado y a todos los que están escuchando. Esperamos que lo disfruten. Gracias. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Pekín. Para mí es un gran honor poder presentar este webinario junto con la consejera de Educación de la Embajada de España en Pekín y la directora de la Biblioteca Miguel de Cervantes en Shanghái. Quisiera agradecer a todas las entidades que han colaborado en la realización de este webinario y en especial a la Consejería de Educación por haber invitado al Instituto Cervantes en China a colaborar en ello. Sin duda alguna, quisiera también dar la bienvenida a los dos profesores, a los profesores Marcela Fritzler y Carlos Scolari, que nos van a adentrar en los conceptos de narrativa transmedia y su aplicación para sinohablantes. Creo que es un webinario absolutamente pertinente para estos momentos y estoy segura que muchos de los profesores nativos españoles y de los sinohablantes van a recibir una valiosa información para su docencia. Agradecer también al público su presencia virtual y a todas aquellas personas que han hecho posible este encuentro. A todos darles la enhorabuena y esperemos que nos podamos volver a ver muy pronto todos en Pekín o en Shanghái. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer poder incorporarme a este evento desde la distancia y siento muchísimo no poder estar ahí con vosotros. Bueno, de hecho sentimos todos que esta sesión no se haya podido celebrar en condiciones de presencialidad como era habitual, porque ya es una cita muy consolidada, la de junio, en colaboración entre nuestras instituciones, la Consejería de Educación, el Instituto Cervantes, en este caso desde Pekín, desde Shanghái. Lamentablemente no podemos estar allí, lamentablemente este año tenemos que recurrir al formato digital, pero bueno, es algo que ha llegado para quedarse, que continuará allí en el espacio y que también probablemente facilite mucho las cosas en el futuro y pueda ayudarnos a diversificar y a incrementar los contenidos, de manera que no hay mal que por bien no venga. Y precisamente ahora nosotros también estamos lanzando un nuevo curso en línea de preparación de examinadores DELE, que como sabéis es la certificación oficial del Ministerio de Educación, de manera que si estáis interesados podéis consultar redes sociales y página web. Y nada más, agradeceros de nuevo vuestra presencia, confiamos en que los contenidos sean del máximo interés para todos y enviaros un saludo muy cariñoso desde España, esperando poder volver en breve a China. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta aquí el mensaje de la directora de la Biblioteca Cervantes de Shanghái, la directora del Instituto Cervantes de Pekín y la consejera de Educación. Y ya sin más dilación, tan solo recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat y que al final de la excelente ponencia que nos tienen preparada Marcela Fritzler y Carlos Scolari, que no sabemos cómo agradecerles una vez más el tener su presencia aquí y contar con dos expertos en una palabra tan sonora, tan voluminosa como transmedia, tan buzzword, como dicen los ingleses. Al final del evento podrán ustedes preguntar y sin más dilación les dejo con ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, gracias Javier. Yo también, bueno, quiero agradecer a toda la gente que se ha movilizado, dedicado tiempo y esfuerzo a montar esto.
Yo tenía que viajar a China dentro de 2 semanas, así que esto, bueno, es un sustituto de mi viaje. No es lo mismo, no es lo mismo, pero también tiene su ventaja, como se decía recién, ¿no? Se puede incorporar gente de 5 continentes, que si fuera un evento presencial sería más difícil, ¿no? Bien, no, quería agradecer, bueno, a Gisela Conde, a Javier, obviamente, por toda la disponibilidad. Con Javier nos conocimos hace un año en Beijing y ya, bueno, tenemos que armar cosas. Bueno, finalmente estamos pasando a las cosas concretas. Tenemos otros proyectos, este es el primero, pero bueno, es el primer paso. A Laura, que se encargó de gestionar también todo el tema del Zoom, también la Universidad Politécnica de Madrid, al Instituto Cervantes, obviamente, y obviamente a Marcela. Marcela nos venimos cruzando en eventos y redes sociales desde hace bastante tiempo, y bueno, yo voy a hablar muy poco, digamos, porque realmente la experta en aplicar la narrativa transmedia a la enseñanza de segundas lenguas es Marcela, así que yo voy a hacer un poco una introducción general a este tema, les voy a contar algunas cosas que hemos investigado y algunas experiencias concretas de aplicación de narrativa transmedia, pero no voy a hablar de la enseñanza de la segunda lengua, sino que eso obviamente se lo dejo a Marcela. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien, estas son un poco las palabras claves de mi intervención. Voy a hablar obviamente de narrativa transmedia, voy a hablar de educación y un poco de los nuevos alfabetismos. Una buena parte de todo esto proviene de un proyecto de investigación, un proyecto H2020, de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, un proyecto que duró desde el 2015 al 2018. Y después, otra cosa que voy a comentar también proviene de mi propia experiencia docente y cosas, talleres, por ejemplo, sobre la creación de narrativa transmedia, ¿no? Lo primero, lo básico, es que es una narrativa transmedia que está en moda en los últimos 10 años. Se abusa bastante a veces del concepto, parecería que todo es transmedia y realmente no es así. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista más académico, científico, un poco la definición de lo que es una narrativa transmedia, o en inglés es transmedia storytelling, que es un concepto que introdujo el famosísimo investigador estadounidense Henry Jenkins allá por el 2003. O sea que el concepto de narrativa transmedia ya tiene casi 20 años, 17, ¿no? Por lo menos desde que se utilizó por primera vez. Es un concepto que, digo, a veces se abusa un poco porque parecería, como se pone de moda, muchas producciones o experiencias que no son en realidad transmedia, se dice que son transmedia. Entonces, bueno, yo creo que la forma más fácil de entender esto es a partir de esta fórmula, diríamos, ¿no? Si alguien me para por la calle de Beijing y me pregunta qué es una narrativa transmedia, yo le digo, mira, es la industria de medios o el canon más la cultura colaborativa, que es el fandom, ¿no? ¿Qué es la industria de medios? ¿Qué es el canon? Bueno, es todo lo que se llama la producción oficial, la producción cubierta por el copyright. Podemos hablar del mundo narrativo de Star Wars, de Star Trek. En el caso español, no sé, el Ministerio del Tiempo es una narrativa transmedia, porque además de la serie de televisión han creado cómics, han creado libros, novelas, han creado incluso aplicaciones móviles, han creado cortos de realidad virtual inmersiva. O sea, la historia de Star Trek, de Star Wars o del Ministerio del Tiempo se cuenta en muchos medios y plataformas, ¿no? Y como que cada medio va contando una parte diferente de ese mundo narrativo. La otra parte de narrativa transmedia es la que se llama la cultura colaborativa o cultura de los fans, cultura participativa, que es esta actividad desaforada, salvaje a veces, de producción de contenidos por parte de los fans, de los seguidores de una serie, o más que de una serie, de un mundo narrativo completo, ¿no? Tenemos la larga experiencia de los Trekkies, los seguidores de Star Trek, que ya desde finales de los años 60 venían produciendo cosas y disfrazándose y haciendo cómics y fanzines, ¿no? Hasta, por ejemplo, bueno, ya que hablamos del Ministerio del Tiempo, la gran cantidad de seguidores que tiene esa serie, no solo en España, porque ya es un producto internacional, tiene mucho peso en Iberoamérica y
y no solo en países, digamos, hispanohablantes. Este es un elemento muy potente, muy grande. Digamos que la industria siempre ha tratado de explotar un producto en diferentes medios y plataformas cuando era exitoso. Respecto a los fans, ya en los años 20, 30 había fans de la ciencia ficción, por ejemplo, se disfrazaban. En los años 70 ya estaban los fans de Star Trek, pero realmente con la nueva cultura digital, redes sociales, plataformas, donde esta cultura de los fans, de la producción de contenido por parte de fans, emerge y tenemos foros online, tenemos plataformas para compartir fanfiction, tenemos canales en YouTube dedicados a esto, y digamos que toda esta producción de contenidos por parte de los fanáticos de un mundo narrativo ahora es mucho más visible y circula en este entorno digitalizado. O sea que la narrativa transmedia, para poder hablarse de narrativa transmedia, tiene que tener estas dos características, ¿no? Bien, de esto hay mucha investigación, hay libros enteros y artículos y congresos, hay colecciones de libros sobre narrativa transmedia, analizando mundos narrativos en la ficción, en la no ficción, o sea que hay muchísimo material sobre esto. Hay quien quiere seguir leyendo, investigando, van a encontrar muchísimo material. Es un tema que de hace 15 años se puso, digamos, bastante de moda, porque aparte es un fenómeno emergente, real, pero en el ámbito académico, obviamente se lo investigó muchísimo. Bien, así como hablamos de narrativa transmedia en la ficción, también hay narrativa transmedia en el periodismo, se habla de narrativa transmedia en el documental, se habla de branding transmedia, o sea, construcción de relatos de marca, de mundos narrativos de marcas transmedia, y bueno, obviamente en ese contexto también se habla de educación transmedia. Si trasladamos estas dos características de la narrativa transmedia, si las trasladamos al ámbito educativo, podemos decir, bueno, ¿cómo era tradicionalmente la educación, ¿no? En su forma más clásica, tradicional. Y podemos decir que era una educación bastante monomediática, porque circulaba alrededor de un único medio, que era el libro. Durante muchos siglos la educación era leer libros. Por suerte, digamos, en las últimas décadas se ha ido un poco ampliando bastante, yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero se ha ampliado bastante, digamos, la cantidad de medios, soportes que se utilizan en el ámbito educativo, para la construcción del relato educativo. Si uno dice, bueno, cuando yo era niño, iba a la escuela, me decían, bueno, hay que estudiar el viaje de Colón, había que leer de una página a tal página, para la próxima clase tienen que leer este capítulo, este libro que habla del viaje de Colón. Hoy, obviamente, ha habido una apertura hacia otros medios y plataformas en el ámbito educativo, pero todavía queda mucho para recorrer, ¿no? Cuando digo apertura a otros medios y plataformas, más allá del libro, no me refiero solamente a la cosa digital, a la aplicación móvil de realidad aumentada. Me refiero a todos los posibles medios y plataformas, ¿no? Medios, entendido el concepto en el sentido más amplio. El teatro es un medio. Hacer un cómic a mano, un guión, lo que sea, es un medio también. No es que todo es altamente digitalizado. Se puede hacer una narrativa transmedia o una experiencia de educación transmedia trabajando con libro, teatro, graffiti, o sea, con medios analógicos, ¿no? Los medios digitales nos permiten hacer otras cosas, o incluso poner en circulación ese material a escala global. Pero tampoco esto es una cuestión de que hay que tener la ultimísima tecnología. Se puede hacer tranquilamente una experiencia educativa transmedia trabajando con medios analógicos, por ejemplo. Pero quizás yo creo que la parte más interesante, la que da más juego, es la otra parte de la narrativa transmedia, ¿no? Así como se habla de los contenidos generados por los fans o por los usuarios, la fanfiction, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de contenidos generados por los estudiantes, ¿no? Poner los estudiantes, a los chicos y a las chicas, a producir contenidos, a trabajar en la creación textual. Acá hay toda una serie de palabras, conceptos, ideas, estrategias que, digamos, confluyen en esta parte de lo que sería una educación transmedia, ¿no? El famoso do it yourself, ¿no? Esto de crear contenidos, ¿no? De no dedicarse solo a reproducir cosas, sino a crear sus propios contenidos. Lo que se llama una pedagogía de la participación, donde, digamos, ya la enunciación no está solo del lado del docente, sino que, digamos, es una
es una enunciación colectiva, dentro del aula todo el mundo se expresa, todo el mundo puede hablar y comunicarse. El trabajo por proyectos, en grupos, tiene mucho que ver con esto también. Como dije, la construcción colectiva de relato y de conocimiento, esto implica alejarnos de la clásica o única reproducción de conocimiento y convertir, en este caso, un aula en un espacio de creación de conocimiento grupal, colectivo, y insisto en esto de la polifonía de voces, ¿no? Yo creo que la aplicación de esta lógica colaborativa dentro de una experiencia de educación transmedia permite recuperar las voces, permite recuperar la producción textual por parte del estudiantado. Yo siempre digo, las escuelas y la universidad somos grandes máquinas de producción textual, ¿no? Los estudiantes se pasan todo el día haciendo cosas, entregan trabajos, exámenes, y ese material se pierde, ¿no? Salvo algunos trabajos que a veces quedan. Ahora empieza a ver en la universidad los trabajos o los mejores trabajos de los estudiantes, de grupos de estudiantes, empiezan a llegar a los archivos, a los repositorios. Pero yo creo que queda mucho camino por hacer, incluso de que estudiantes de un curso puedan recuperar cosas hechas por estudiantes del curso anterior, ¿no? Un poco sería, para cerrar esto, llevar la lógica y la pasión, ¿no?, que ponen los fans a la hora de producir contenidos, recuperar un poco ese espíritu y meterlo dentro del aula, ¿no? Y yo en estos últimos años he trabajado bastante, sobre todo en talleres de producción transmedia, ¿no? Acá el objetivo no es tanto aprender un otro idioma o aprender un tema determinado, sino aprender a desarrollar proyectos transmedia. Les voy a contar una experiencia. Yo, como les dije, tenía que viajar a China dentro de 2 semanas, y era para volver a hacer un curso que hice el año pasado en la universidad, en los cursos de verano de la BFSU, que es la Universidad de Beijing para estudiantes extranjeros. Es un curso de verano que dura 2 semanas. El año pasado tuve un grupo de unos 25, 30 estudiantes, chicas, aunque había gente de Malasia, de otros países también. Y bueno, consistía en un proyecto de creación transmedia. O sea, el objetivo era que estos jóvenes aprendieran a desarrollar proyectos transmedia. Es un curso a nivel universitario, ¿no?, para gente que venía de periodismo, gente que venía de carreras de comunicación. Prácticamente, bueno, estuvimos viendo analizando proyectos de narrativas transmedia, en la ficción, en la ficción y no ficción, y el proyecto, bueno, lo fueron desgranando a partir de casi 2 semanas de trabajo. Cada día iban avanzando o desarrollando un aspecto. Una cosa interesante es no imponer, digamos, el mundo narrativo al cual se tiene que trabajar, ¿no?, o se puede expandir a nivel transmedia. Yo en ese sentido siempre le doy a los grupos la posibilidad de elegir la narrativa que ellos tienen que expandir, ¿no? Ahí puede pasar que a veces algunos grupos crean su propia narrativa, crean una historia, crean un relato, y después, como parte del proyecto, lo tienen que ir, digamos, expandiendo, diseminando en diferentes medios y plataformas, y tienen que pensar qué van a hacer para crear una comunidad de fans, para que esos fans participen, cómo aprovechar ese material, cómo interactuar, ¿no?, entre estas 2 dimensiones que tiene la narrativa transmedia, entre el mundo narrativo oficial y la producción de los fans, porque no son mundos aislados, sino que hay una interacción permanente entre ellos. Por ejemplo, les voy a mostrar solo un ejemplo, muy brevemente, de uno de estos trabajos hechos por estudiantes de Beijing. Habían elegido una historia que es muy conocida ahora en Occidente, que es The Wandering Earth. Es una producción de ciencia ficción, nació a partir de un libro de uno de los autores más populares de ciencia ficción de China, y es una producción que vía Netflix llegó a todo el mundo, ¿no? Es una producción de ciencia ficción a gran escala, con gran presupuesto, es un blockbuster, diríamos, de ciencia ficción. Y bueno, por ejemplo, uno de los grupos que estaba trabajando eligió desarrollar esta historia, ¿no?, ampliar el relato. Acá les muestro algunas diapositivas de la presentación final, ¿no? La presentación era mucho más larga, pero bueno, a partir de Wandering Earth, que era esta historia, imaginaron nuevas películas, cómo expandirlo, la creación de un cómic y cómo potenciar lo que aparece como UGC,
que es la User Generated Content o contenido creado por usuarios, ¿no? Incluso proponían hacer un concurso de escritura en la web, hacer una exposición de cosplay, esto de disfrazarse, ¿no? Hacer una campaña con las t-shirts, y que sería parte del merchandising del mundo narrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Mi experiencia con este tipo de talleres es sumamente interesante. He hecho talleres desde México hasta Argentina, en diferentes lugares de Europa, he hecho talleres sobre estos temas en China, alguna cosa en Hong Kong también, en Arabia Saudí, y siempre funciona muy bien, digamos, cuando los jóvenes, uno les da la posibilidad de crear un relato o trabajar un relato de los cuales ellos son fans y empezar a expandirlo, a trabajarlo, realmente le ponen mucha pasión, no lo viven como una imposición, le ponen muchas horas, mucho esfuerzo, lo ven casi como un juego, porque una vez que entienden cómo funciona esto, se entusiasman, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso contribuye mucho a que, digamos, con esta lógica se puede trabajar cualquier otro tema, ¿no? Como dije antes, se podría trabajar el viaje de Colón, se podría trabajar cualquier asignatura de historia, cualquier asignatura de geografía o literatura, etcétera, 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 ¿no? Digamos que en ese sentido la narrativa transmedia es como en el ámbito educativo es una estrategia más, pero que sirve para desarrollar, digamos, competencias de narrativa, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, pero también para trabajar cualquier otro tema que se pueda, digamos, transformar en un storytelling, ¿no? Ya para ir terminando y cerrando mi intervención, así le dejo espacio y tiempo a Marcela, que es la gran experta y con muchísima experiencia en aplicación de todo esto, enseñanza de segundos lenguajes. Como le decía, yo coordiné un proyecto europeo entre el año 2015 y 2018. Este proyecto generó muchos documentos. Si van a la web transmedialiteracy.org, van a encontrar infinidad de artículos. Tenemos esto que es el white paper, esto está en castellano, se puede descargar de forma gratuita, es una síntesis de toda la investigación. Tenemos ese hermoso libro negro que también está en castellano y en inglés, se puede descargar de manera gratuita, es un libro de casi 200 páginas, pero quizá la contribución más práctica, pragmática, útil del proyecto, sobre todo está pensado para los docentes, se llama el Teacher's Kit, el kit del profesor. Aquí hay más de 80 actividades didácticas, están todas en castellano, en inglés, muchas han sido traducidas al italiano, al portugués, etcétera, etcétera. Acá hay más de 80 actividades didácticas que, en función de las competencias que los jóvenes están desarrollando fuera de la escuela, se pueden aprovechar dentro del aula. Unas cuantas de estas actividades tienen bastante que ver con lo que yo venía hablando de narrativas transmedia. Casi todas estas actividades implica utilizar algún tipo de plataforma, algunas hay actividades basadas en YouTube, se podría utilizar Weibo, se podría utilizar cualquier plataforma china, no solo las que están en Occidente. Hay ejercicios para utilizar dentro del aula, por ejemplo, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Si van a transmedialiteracy.org van a encontrar muchísimo material, contenido, resultados de la investigación, y si van al kit, que está todo conectado dentro de la web, van a encontrar muchos ejemplos de actividades para dentro del aula. Bien, por mi parte esto es todo. Al final tenemos posibilidad de preguntas. Yo dejaría ahora que continúe Marcela, que ella, bueno, va a llevar todo esto al ámbito que nos interesa hoy. Muchísimas gracias, Yeye, y seguimos conectados. Gracias. Marcela, tienes el micrófono apagado, yo apago el mío. Ok. Un minuto, sube pantalla. Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Qué puedo decir? Primero, muchas gracias. Muchas gracias a la consejería, muchas gracias al Instituto Cervantes, muchas gracias a Javier, a Laura, y en especial quiero agradecer a Carlos por esta oportunidad, ¿no es cierto?, de ir mostrando todos estos proyectos que venimos desarrollando. Les cuento un secretito. Desde que empecé a trabajar con Facebook en las clases en el 2008-2009, empecé a hacer todo tipo de proyectos como los que ustedes van a ver. Y cuando leí el libro de Carlos, Narrativa Transmedia, todos los medios cuentan,
dije, le puse un poco de nombre y a partir de ahí los conceptos se desarrollaron de otra forma. Así que bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos la organización, en la Universidad Politécnica, de la cual también tengo mucho contacto. Así que bueno, empecemos a ver un poco, retomar un poco todo lo que nos estaba diciendo Carlos. El agradecimiento también es extensivo porque todas mis presentaciones en general, como mucha gente que viene del ámbito de la lengua extranjera o de enseñanza de lenguas, no lo tiene como, como una terminología adquirida, casi siempre empiezo mis presentaciones con algún tipo de explicación qué significa narrativa transmedia en general. Hoy ya lo tenemos bien dado, entonces voy a partir directamente a meternos cómo se llevaría, cómo llevaríamos un proyecto de narrativa transmedia a nuestra clase en general. Van a haber algunas posibilidades dentro del mundo sinohablante que he presentado. O sea, partimos de los objetivos, vamos a desarrollar los diferentes pasos que necesitamos en forma muy breve para construir un proyecto de narrativa transmedia, verán algunos ejemplos concretos y llegaremos a una reflexión final para que cada profesor, lo adapte, lo lleve a su clase de la mejor manera posible, de la forma más rentable. Como profesora de lengua de más de 30 años de ejercicio, y como hemos visto muchísimas clases todos estos tiempos, todos o la mayoría de nosotros llegamos en algún momento en literatura a clase. Así empezó todo este proyecto. Llevamos literatura y la tecnología nos permite llevar esa literatura de diferentes formas, ya sea a través de una fotocopia o del libro propiamente, un cuento, una narración, una película, un cómic. Y en este momento tenemos muchísimos audiolibros a disposición, como tiene, por ejemplo, la Biblioteca del Instituto Cervantes. Entonces, tenemos canales diferentes que nos permiten una lectura personalizada. Y les voy a pedir un favor. Todo el tiempo de esta presentación quiero que tomen con mucha amplitud el concepto de lectura y el concepto de texto. ¿Qué sí quiere decir? Que yo, por ejemplo, en este momento tengo en clase estudiantes que les gusta leer, estudiantes que les gusta ver una película, estudiantes que les gusta también tener el audiolibro, ¿ok? O que se dedican, entonces tengo de alguna forma canales diferentes de llevar un texto personal y respetarlo, consumidor literario. Es decir, curadores de contenidos en la lengua meta. En definitiva, ser interactuantes frente a ese texto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Voy a empezar por la última. ¿Para qué? Porque estoy buscando fundamentalmente como profesora un aprendizaje significativo. Un aprendizaje que responda a la colaboración, que es los requisitos que tenemos hoy por hoy en nuestras clases, que sea un aprendizaje cooperativo, porque construyen entre todos el propio aprendizaje que llevamos en la clase. Vamos a ver cómo y por qué también. Pero no dejar de que sea personalizado. Es decir, que cada uno se acerque al conocimiento, como he mostrado, de una forma diferente, pero que también cada uno pueda llevar su contexto interno, lo interprete y pueda de ahí realizar su propio relato. Se trata de narrar y narrarse también, de que esa escritura, de que ese texto se transforme en un aprendizaje que puedan transferir a contenidos posteriores. Y esto lo tenemos gracias a la web colaborativa. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Como profesora de lengua, me repito, yo estoy hablando de narrativa transmedia como un enfoque didáctico, si me permiten. ¿Por qué enfoque didáctico? Porque es una forma, una herramienta, o sea, herramienta en el sentido, otra vez, muy amplio. Por eso digo enfoque, que me permite trabajar el enfoque comunicativo con todas las posibilidades de la lingüística, la pragmática, la sociolingüística, la estratégica y la discursiva que tenemos dentro de esas competencias. Como profesores siempre buscamos que las actividades, que nuestros materiales puedan acercarnos a los diferentes puntos que tenemos que desarrollar como competencias. Pero también tengo posibilidad de trabajar la competencia crítica y como regalito, como cereza del pastel, la competencia digital. Pero de a esto sumamos que estamos trabajando en las competencias generales del individuo, o sea, el saber del mundo a través de cualquiera de los
formatos que hemos visto, el texto, el vídeo, el conocimiento general, el saber hacer con eso, con la lengua algo, el saber ser y fundamentalmente el saber aprender. Un enfoque didáctico que incluye, como dije, el enfoque comunicativo plus el enfoque por tareas y el enfoque léxico. En general, eso es lo que estamos tratando de buscar cuando llevamos un proyecto de narrativa transmedia en nuestras clases. Y aquí comienza la aventura. Primer paso para poder construir un proyecto de narrativa transmedia. Tengo que buscar como profesor un input motivador. La motivación sabemos que es el motor del aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos que acercar ese contenido que queremos desarrollar de forma lo suficientemente motivadora para que los estimule y genere la investigación, que se involucren y que sean parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto lo tenemos en este momento un poquito más fácil que hace unos años, porque son los mismos estudiantes muchas veces, como les voy a mostrar más adelante, los que han traído ese motor, los que han traído ese texto que les interesa, esa serie, o ese libro que vieron en pantalla que no sabían que era un libro, como me pasó con El tiempo entre costuras. Ellos no sabían que era un libro, pensaban que era una serie más, una telenovela. Y a partir de ahí se generó todo un proceso, un proyecto que van a ver más adelante. ¿Qué significa? Traigo un input a clase, tengo que realizar la preparación de campo, una actividad que puede utilizarse, como ha dicho Carlos. Voy a retomar muchos de los conceptos que dijo Carlos. Carlos habló, por ejemplo, de transmedia de una forma que no es analógica, vamos a decir, que no necesito, digamos, tanta tecnología. Señores, yo estoy hablando en mis clases muchas veces de lo que llamamos narrativa low cost. Narrativa donde trabajamos con el papel, donde les permito dibujar, donde les permito hacer esas nubes de palabras, ya sea a través de cualquiera de las plataformas, de las aplicaciones que tenemos para poder hacer una nube de palabras, láminas interactivas, imágenes léxicas, como me gusta llamarlo, que es tomar una imagen y sacar todo el contenido que tiene, un texto audiovisual, un simple vídeo, un corto de publicidad. Van a ver más adelante algo que presenté también, un corto simple de publicidad que tenga alguna relación con el texto, con la película, con la serie que quiero llevar a clase, o un audio. El proyecto, por ejemplo, de la Casa de Papel se presentó en mis clases y después en las clases que se fue extendiendo a partir de la música de Belia Chao. Ellos lo escucharon con los ojos cerrados, la música, y automáticamente tenían que buscar a qué pertenecía, a qué les asociaban. La mayoría lo asoció con la serie y no con la canción original, pero eso despertó todo un punto motivador de dónde venía la canción, qué significaba, y eso nos abrió la puerta a comprender el concepto que había detrás de la serie, muchos de los conceptos que había detrás de la serie. Estamos haciendo una preparación de campo, pero esa preparación de campo, eligiendo cualquiera o diferentes de las actividades que tenemos aquí, nos tiene que permitir construir, como profesores de lengua, los mapas conceptuales, redes de unidades léxicas. Y esto lo he puesto en un color diferente, marcado debajo, porque quiero que lo tengan presente cuando siga más adelante. Si yo quiero realmente que un proyecto de narrativa transmedia me permita desarrollar la competencia comunicativa, la competencia discursiva, las estrategias de aprendizaje, la competencia crítica, entonces tengo que darles las armas para que puedan hacer eso. No lo van a hacer de hoy para mañana, ni lo va a hacer el A1 en la primera clase, pero de a poquito, con diferentes formas de llevarlo, diferentes pequeños proyectos hasta un proyecto más amplio, vamos a ir logrando. Y he descubierto acá, por ejemplo, dentro de las investigaciones, porque ya lo sabía por los niños, el tema de mismo trabajar como profesora. He trabajado por la Escuela Internacional con chicos coreanos y chinos mucho tiempo en Israel y sabía lo que nos costaba hacer que hablaran. Entonces, cuando recibí esta invitación, digo, hoy es el momento de mostrar cómo estas cositas fueron y nos permitieron desarrollar la competencia crítica dentro de nuestros estudiantes.
Los mapas conceptuales y las redes de unidades léxicas que podemos lograr a partir de diferentes actividades, ustedes tienen aquí digamos en pantalla tanto algunas plataformas chinas que nos pueden permitir intercambiar información, buscar información, o también otro tipo de plataformas que están, aplicaciones que están a disposición. Los mapas conceptuales tienen que estar construidos entre todos y ser conservados durante todo el proyecto. Puede ser el profesor en el pizarrón, puede ser los grupos de aulas, eso queda a criterio del profesor. A partir de que ya tengo la preparación de campo, entrar en un texto literario, o entrar en un capítulo de una serie, o entrar en un simple cuento, tengo gran parte del trabajo ganado. Ellos saben o comprenden más fácil dónde van a entrar. Y la lectura aquí es un punto fundamental. Como profesor de lengua, permito que ellos miren la película o miren el capítulo, pero siempre va a haber algo de texto escrito para apoyar ese otro formato del cual ellos disfrutaron. Y hablamos de lectura acá, y a mí me gusta, por ejemplo, si ustedes han podido leer, o les invito a leer Lectura Transmedia también, de Alvarelo, de Francisco Alvarelo, porque él, por ejemplo, presenta el tema de lectura como un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez donde hay diferentes piezas, donde hay leyes que cumplir y una estructura para seguir y para poder comprendernos y poder activar el juego en sí. La lectura comprende eso. La lectura es conocer las piezas, poderlas combinar y poder jugar con ellas para desarrollar mi propia comprensión del texto. Entonces, a partir de una lectura determinada, específica, ya sea otra vez en cualquiera de las formas que ustedes elijan para presentar un texto, pero sin renunciar, les recomiendo esto como algo personal, hasta que tengan también un texto escrito, los invito a hacer cualquier actividad que como profesores de lengua conocemos de comprensión de texto. Preguntas, son cuestionarios, digamos, dirigidos. Aquí lo importante es tener la seguridad como profesor de que eso que les di para primera lectura lo comprendieron lo mejor posible. Y entonces los puedo sentar a que ellos empiecen a buscar cuáles son los puntos importantes de ese texto. Las que tienen fotos son fotos reales de diferentes grupos de estudiantes, los dos de abajo, como ven, Ladrón de Sábado de García Márquez, Patria de Fernando Aramburu, y desde que pasamos a virtual he pasado los grupos, gracias al Zoom, a grupos a través de... Entonces, por ejemplo, todo el proyecto de Poco Ortodoxa fue desarrollado a través, en forma virtual. No los he visto a mis estudiantes durante todo ese tiempo. Entonces, los 3 puntos estos, ¿en qué se van a transformar? Se van a transformar en que digamos, tengo un punto que yo los puse a leer, a investigar, y esto que ustedes tienen en pantalla, que lo he subido un poquito más rápido, lo que ustedes tienen en pantalla es qué pasó con los estudiantes. Si ellos quieren investigar y ellos quieren leer porque los motivé, porque llevé algo que lo comprendieron un poquito más, porque de repente Patria estaba en todos los diarios y había salido también publicado en los medios israelíes, por ejemplo. Entonces, ¿quién es Fernando Aramburu? ¿Quién es este muchacho Andrés Neumann, argentino, compatriota de la profesora, que pronuncia de la misma forma muchas veces? Entonces, ellos solitos entraron, sin que yo dijera nada, a la red a buscar información del autor. Entonces dije, ¿por qué no explotar ese interés de ellos? Generalmente, en la mayor parte de los casos, de una forma o de otra, el autor tiene algo de él dentro de ese texto. ¿Okay? El interés de un productor, el interés de un escritor está dentro de su obra. ¿Okay? Entonces, buscar otras obras, siempre escribir sobre ese tema, de dónde es este autor, cuál es su contexto histórico. Y empezamos primero por lo clásico. Ellos buscaban en internet y me traían simplemente Wikipedia. Pero después empezamos a entrar al sitio web de ese autor y empezamos a escribirles. Y esta tecnología nueva, esta web 2.0, 3.0 después, nos permitió conectarnos con el autor
Y la mayor parte de los escritores, y de, bueno, después, por supuesto, de las productoras, de las plataformas de ocio, tienen un lugar donde nosotros podemos remitirnos, entrar, investigar, escribir, comunicarnos. Y empezamos a explotar eso. Las fotos que tienen en pantalla, por ejemplo, la primera, que voy a mostrarles, la que está debajo, es con Andrés Neumann, que tuve la suerte de que estuviera en Israel, así que las preguntas se las hicimos en forma directa. Y ya hemos leído varios libros, cuentos y libros de Andrés Neumann. Después tienen videoconferencias que hemos logrado. El profesor que está aquí se llama Iñaki Murúa, es un profesor de Bilbao. Tuvimos la suerte de compartir diferentes trabajos y se prestó para hablarnos desde el otro punto de vista de Patria. Patria como persona del País Vasco. Y le hicimos preguntas y nos dio su opinión sobre el libro y también nos dio su opinión sobre los hechos que estaban relatados dentro del libro. Entonces pudimos ponerle en la balanza y ahí empezamos a tomar nota. Ok, Fernando Arambudo dice Iñaki dice esto, otro autor persona que no tiene nada que ver con el mundo de las letras, lo pudimos entrevistar. Y de esa forma empezamos a desarrollar en forma muy paulatina, pero sin darnos cuenta prácticamente, la competencia crítica. Estábamos escuchando diferentes voces sobre un mismo relato. La pantalla que tienen, la imagen que tienen con pantalla compartida es un encuentro que hicimos con personas que estuvieron en contacto con la serie Poco Ortodoxa. Poco Ortodoxa relata, está basado en un libro de Débora Goldman, que habla sobre su salida de la comunidad judía jasídica. Y lo que tenemos, el muchacho que está en amarillo, precisamente es el que está hablando, tuvimos la suerte de encontrar una persona que quisiera hablar en español, así que lo entrevistamos en español. ¿Qué significaba? O sea, otra vez, desarrollo de competencia crítica. No nos quedamos solamente con lo que estaba en el medio, sino que escribimos al escritor, a la autora propiamente, al escritor del libro que vive en Berlín, escribimos a diferentes partes, nos fueron contestando y tuvimos más información. Y por último, mi querida escritora Claudia Piñeiro, que fue una de las que tuvimos la suerte que nos grabara sus audios desde Argentina. Es decir, no nos quedamos solamente con lo que estaba, esa biografía impresa, esa biografía, sino que intercambiamos información con agentes que estaban de una forma u otra relacionadas con el material que estábamos trabajando en clase. Y esto nos permitió y nos está permitiendo extender el relato, que no solo se quede en ese formato que la profesora trajo, o que yo vi en mi televisión, en Netflix, por ejemplo, sino que también ver, bueno, qué hay detrás de eso. Y llegamos al punto que a mí me parece el más importante y que se remite bastante con diferentes nombres a lo que nos ha mostrado recién Carlos. Nosotros tenemos que construimos mapas conceptuales con esas redes únicas. Tenemos el contexto interno que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Cada uno de nuestros estudiantes no es una tabla rasa, que no es, nosotros no tenemos la palabra santa cuando hablamos, sino que ellos vienen con su propio contexto, ellos vienen con su propia interpretación de los textos, con su propia interpretación de la serie. ¿Qué significa poco ortodoxa en el contexto israelí? Es totalmente diferente de lo que significa poco ortodoxa en el contexto de Berlín, donde estuve trabajando, y mucho menos en el contexto, mucho más diferente, perdón, en el contexto de Brooklyn, en Nueva York. ¿Okay? Entonces, la idea es que ellos no solamente, el estudiante no solamente, digamos, acepte lo que viene informado, sino que también pueda buscar su propio sentimiento frente a ese texto determinado. Además, siempre tratamos de relacionar de alguna forma u otra ese contexto que rodea la obra o rodea la serie. ¿Por qué esta serie tuvo más éxito en determinado momento que en otro? ¿Por qué determinada serie no pudo llegar? Por ejemplo, un ejemplo del caso de contexto histórico o sociocultural es el caso del diario de Ana Frank. El museo se creó una serie en Instagram y después hay una serie de diferentes capítulos, está hecha en
en holandés la original, que habla la historia de Ana Frank en la época que estuvo en el ático, ¿no? El diario de Ana Frank. No pudimos llevar la clase, porque cuando salió y empezamos a investigar, el tema de que estuviera dentro de la cárcel, dentro de su casa, sin poder salir, a pesar de la gran diferencia histórica y que no hay tipo de comparación de lo que estuvimos viviendo a lo que vivió Ana Frank, de alguna forma a mis estudiantes les afectaba, tanto por la historia personal como por lo que se estaba viviendo en Israel en aquel momento. Entonces no fue algo que se podía desarrollar. Entonces el contexto cultural, el contexto histórico de la obra en sí, pero el contexto sociocultural en el que sale a los medios hay que también tenerlo en cuenta y tomarlo como referencia. Y por supuesto el autor. Estos 4 puntos es lo que nos permite sentar a nuestros estudiantes, sentar en el sentido no solo literal de la palabra, sentar a pensar y a negociar. ¿Cuáles son los puntos en la obra que me molestaron? ¿Cuáles son los puntos que quiero trabajar? ¿Cuáles son los personajes que me parece que hay que extender? ¿Por qué, por ejemplo, Tokio tendría que morir o no tendría que morir en La Casa de Papel? Siempre recuerdo que en algún momento, creo que en alguna charla, creo que fue de Carlos propiamente, nos contó que la autora de Harry Potter discutió varias veces, muchos años, con sus seguidores, porque no estaba de acuerdo con algunos comentarios, que finalmente, como si todos los autores les sirven esos comentarios de esos fans para poder también recrear sus propias obras. Así que tener en cuenta que esa negociación, todo lo que aporta al mundo del fan, para seguir extendiendo el relato. Y esto es lo que nosotros, a partir de estos 4 puntos, y llevamos a generar la negociación, es lo que nos permite lo que llamamos la elaboración. Es la planificación de la extensión. ¿Qué vamos a extender? ¿Qué queremos extender? ¿Vamos a crear una historia nueva completamente? ¿Vamos a usar los huecos que tiene cualquier historia, digamos, que tenga huecos como para poder extender, pero sin perder el hilo conductor de la narrativa original, sin desarmar, sin estropear, si me permiten la palabra, en la literatura original? ¿Cómo puedo ese libro transformarlo o convertirlo o ver de alguna forma cómo ese libro sería una segunda parte, en el caso de la literatura? O cómo sería, por ejemplo, como el caso concreto que les voy a mostrar, la 3ª temporada de La Casa de Papel. Esa negociación, esa creación, esa elaboración, como profesora de lengua, trato de que sea siempre, o tratamos que el grupo de profesores trabajamos, que exista un texto escrito. Un texto escrito que generalmente lo montamos, lo armamos en cualquiera de los documentos compartidos, en el blog mismo del grupo. Ellos tienen un sitio web donde ellos trabajan y publican. Entonces, darles la oportunidad para que ese grupo pequeño, de forma personal primero, en grupos pequeños, en grupos más grandes, vayan construyendo el relato. Y en esa construcción del relato, a pesar de que la narrativa transmedia tiende a que sea digital y que sean formas, digamos, con aplicaciones, con movimientos que nos permiten quizás mucha más riqueza, mucha más atracción, un sentido mucho más atractivo, si lo quieren decir de alguna forma, como profesores de lengua, es una excelente oportunidad para practicar la cohesión y coherencia del discurso, para tomar en cuenta ese vocabulario nuevo, para ver qué falta trabajar y qué podemos agregar. Los textos que ustedes tienen son textos, como pueden mirar, lo he puesto con toda la intención, son textos originales que todavía no han pasado la segunda etapa. Entonces, la primera etapa que ellos negociaron, se sentaron a pensar, aquí tenían, por ejemplo, que escribir cartas de amor. Esto que dice mi amor está basado en el cuento de Hotel Almagro de Ricardo Piglia, que realizamos en el año 2017 y fue llevado, una de las partes que fue llevado a la Universidad de Columbia en el año 2017. Entonces, el trabajo de la escritura, de esta escritura, otra vez, ya sea en forma individual, en parejas o en pequeños grupos, como ustedes decidan, de gestión de grupo, trabajar en sus clases, tiene que tener presente ese mapa conceptual, esa red de conceptos léxicos
que formamos del principio. Ellos tienen que tratar de reutilizar y de transferirlo de alguna forma y, por supuesto, agregar o ir completando lo que ellos consideran como extensión. Es lo que estamos hablando de construcción del contenido. Construcción del contenido que nos va a permitir posteriormente hacer la extensión del relato. Y aquí vuelvo a ser un punto muy importante como profesora de lengua. Como profesora de lengua tengo un punto de la corrección. Corrijo yo, corrijo antes de que publiquen, corrijo después que publiquen. Son las preguntas que todo el tiempo vienen en los talleres. La corrección no es lo importante para nosotros. Nosotros como profesores de lengua no trabajamos para corregir, trabajamos para dar las herramientas y las armas para que ellos se expresen de la forma más fluida y correcta posible. Entonces, lo que trabajamos en general después que sale este primer texto borrador es primero volver a tomar ese mapa conceptual, ver si las utilizamos correctamente, esas unidades léxicas que trabajamos, que montamos, si de alguna forma podemos consultar en diccionarios, en algunas de las gramáticas que tenemos a disposición, la autocorrección, la corrección en grupo para que después realmente salga un texto que permita realizar la transferencia de contenidos lingüísticos y fundamentalmente esa construcción de contenidos tenga un sentido significativo para ellos y que no venga solo de unas marcas verdes y rojas mías. Esta construcción, esta extensión del relato con la corrección determinada pasa a lo que llamamos la expansión del relato a través de diferentes plataformas, como les he dicho, que nos permite la tecnología hoy por hoy. Si ustedes pueden ver, de un margen he puesto lo que tengo generalmente a disposición en mis clases. Esos textos que se pueden venir de cualquiera de las plataformas o también podemos trabajar a partir de cualquiera de las redes sociales y los servicios que ellas nos pueden permitir. Si estoy hablando de extensión del relato, ese texto que crearon tiene que ser, digamos, en forma colaborativa y tienen que a su vez publicarlo, compartirlo si quieren de alguna forma, en alguno de los medios que tienen a su disposición. Podemos empezar por el más simple para ellos, que es el WhatsApp, donde pueden ir compartiendo los textos y entre ellos van generando nuevos relatos. Por supuesto, el email, cuando me mandan o se mandan entre ellos para construir. Y así ir complejizando la cosa, por ejemplo, con el Facebook, donde ellos hacemos encuestas, publican, todos tienen a disposición los materiales que hicieron sus compañeros, ¿ok? O también a través, por supuesto, de Pinterest, o si crearon un video, ¿ok? O si crearon, bueno, en algún momento usábamos Google, ahora no lo estamos usando, y el LinkedIn no es uno de los más trabajados por nuestros estudiantes. El Twitter, sí, pero les ofrece un poco más de dificultad por la cantidad de caracteres que ellos pueden disparar. Pero también la narrativa creada por las propias empresas, por las propias plataformas de ocio, nos permiten que esos materiales que ellos crearon sean publicados directamente en las plataformas. Puedo repetir que, por ejemplo, cuando terminamos el trabajo con La Casa de Papel, éramos 5 países diferentes trabajando. Eran aproximadamente unas 250 estudiantes dando vuelta. Y al final de la segunda temporada, lo que se hizo como trabajo final fue mandarle a la productora de Antena 3 qué sería para ellos la temporada 3. ¿Qué tendría que tener la temporada 3? ¿Ok? Esa tercera temporada que esperaron todos y que acá se publicó salió a pantalla el 18 de julio, en plenas vacaciones. O sea que en septiembre, cuando volvimos, los grupos que volvieron en septiembre, octubre a clase, lo primero que hicieron fue comentar, estamos viendo a ver si ponen algo de lo que hicimos. Yo no sé si realmente Antena 3 habrá puesto alguno, habrá tenido en cuenta, pero la movilización para ellos fue súper interesante y eso nos permitió que extendieran el relato, trabajamos la cohesión de discurso, respetaron los personajes, pero los extendieron, los recrearon, le dieron otra vuelta y de esa forma se sintieron involucrados en su propio aprendizaje, trabajando en un contexto real, porque en definitiva lo que tenemos
en esta cantidad de posibilidades que nos ofrecen las plataformas y las aplicaciones, es que ellos trabajen en la lengua meta. Primero, porque en general todo tipo de trabajo que realizamos en cualquiera de las plataformas les obligo, si me permiten la expresión, a que sea en español. Es decir, la interfaz, el material, los comandos que tiene cualquiera de las aplicaciones, ellos los aprenden en español. Y al principio lo hacen un poco intuitivamente porque lo conocen en su propia lengua, pero después automáticamente saben lo que es grabar y saben lo que es copiar y pegar y demás. Entonces, ese tipo de cosas que parece algo sumamente, digamos, obvio, no lo es tanto si queremos también desarrollar entre los estudiantes la competencia, de alguna forma que participen con su competencia digital y desarrollarlas y darles esa posibilidad que les ofrece toda la virtualidad que tenemos en este momento. Y además, en general lo que hemos visto, que participando en las propias plataformas originales, por ejemplo, Poca Ortodoxa, lo que hicimos, como no tenía una plataforma de transmedia, es escribir en los blogs de los periódicos. Escribimos, por ejemplo, en el blog del periódico, uno de los periódicos que permitió hacerlo sin problemas, escribimos, digamos, cuál podría ser parte de esa segunda temporada de Poco Ortodoxa. Y ellos en este momento están esperando a ver qué va a pasar. La autora respondió en inglés y el periódico nos mandó las gracias por separado. Piensen ustedes lo que significa que recibir un email, está bien, lo recibí yo, pero lo transmití, recibir un email de Claudia Piñeiro o de Antena 3 en la parte del chat que ellos tienen, o por ejemplo, poder entrevistar o poder conocer a Fernando Aramburu a través de Twitter y poder escribirle algunas preguntas, no hay, pienso sinceramente, no hay una forma más rica de llevar la lengua, porque las plataformas son contextos de inmersión lingüística. Cuando vivimos en un país donde no tenemos en la calle el español, como puede ser Israel, como puede ser China, donde el paisaje lingüístico queda limitado a algunos cartelitos de Desigual o alguna marca que está publicando, y tenemos una plataforma donde ellos entran por sus propios medios, donde ellos buscan información, donde ellos eligen qué contenido ver, ¿okay? Y además de elegir el contenido que quieren ver, pueden opinar. Entonces yo creo que tenemos, no quiero ser demasiado victoriosa, pero creo que tenemos un 80% de nuestras clases ganadas. Con respecto a las plataformas de China, si bien realmente hice un trabajo lo más exhaustivo que puedo, al no poder participar yo, no he podido participar directamente, puedo pensar en algunas limitaciones, pero por ejemplo, me pareció muy interesante la posibilidad que nos ofrece WeChat, con el hecho de intercambiar información entre ellos, de poder utilizarlo como mensajería, propiamente como el WhatsApp. Estas benditas plataformas de vídeos instantáneos que están, a pesar de que no tienen tanta posibilidad de escribir o tanta posibilidad de practicar la lengua, pero sí los moviliza muchísimo el TikTok. La plataforma que tenemos aquí en nuestro margen superior, o por ejemplo la plataforma que tenemos aquí de tengo un minuto, de Baidu, o la tenemos en la parte superior, que tienen posibilidad también de trabajar en inglés, y nos permite también que ellos puedan escribir, ¿okay? Por lo que yo estoy averiguando. Bilibili, que es la plataforma, entiendo que es la plataforma de la red social en este momento que está más de moda, por lo que he podido ver, no tiene en este momento como interfaz el español. Hasta lo que yo sé, ustedes me van a poder corregir en eso después en el chat, pero con las plataformas que no tienen posibilidad de, o los sitios web que no tienen posibilidad de tener el español o el inglés en su defecto para poder usar la tipografía, digamos, el alfabeto, aunque tenga errores, puede utilizarlo de todas formas, es lo que nosotros llamamos en clase la posibilidad del translenguaje. En mis clases, en general, todos hablan hebreo, o sea, todos hablan hebreo.
algunos hablan más inglés quizás, pero todos hablan hebreo. Pero me ha pasado clases con la escuela internacional, que son aproximadamente, pueden haber unas 20 lenguas dentro de la clase. ¿Okay? Entonces, darle la posibilidad al estudiante de que cada uno busque información en su propia lengua o participe, como en el caso aquí, que ponen los vídeos y ellos pueden participar en forma inmediata, están viendo una película y están pudiendo participar y escribiendo comentarios, y de repente ustedes tienen una cantidad de comentarios impresionante, que es lo que mueve la red después para ese tipo de videos o ese tipo de publicaciones. Entonces, utilizar esa lengua materna, no en contra. Yo estoy a favor de que los estudiantes también busquen en su propia lengua materna. A mí, en definitiva, lo que me interesa es que cuando lo lleven a clase, lo transfieran al español. Y no una traducción, no estoy hablando de introducción, estoy hablando, sí, van a hacer un proceso de traducción, lógico, por supuesto, pero un proceso de interpretación y que me lo puedan contar en la lengua meta que tenemos en la clase. Entonces, que ellos en su casa, en su lugar privado, tengan la posibilidad de también buscar información en su propia lengua para que les dé seguridad y para que cuando vengan a clase lo cuenten en el español, lo compartan, hagan el esquema y participen después en la red que yo les ofrezco, o los documentos que yo les ofrezco en español, entonces creo que tenemos gran parte del trabajo ganado. Y además es una posibilidad, por lo que hemos visto en diferentes contextos, de acercar las dos culturas. Como profesores de lengua transmitimos cultura y no podemos estar en contra y no darle lugar a la cultura donde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, para mí, cuando estoy en Alemania y que me presenten algún proyecto que para ellos tiene más relación, el proyecto de post-ortodoxa presentado en Alemania, lo que más destacaron ellos era la vida en Berlín y lo bueno y lo productivo que fue para la chica irse a Berlín. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no retomar eso que para ellos fue importante como contexto interno, como contexto sociocultural, lo conocen en su propia lengua, lo llevan a clase e integramos cultura? Creo que tenemos una buena parte del trabajo ha ganado. A continuación, lo que les quiero mostrar es cómo podemos, o cuáles fueron algunos de los ejemplos, digamos, que hemos llevado a clase de narrativa en 3 media. Voy a empezar por lo que se puede considerar en parte más fácil para crear un proyecto. Es tomar los proyectos que están propiamente en la red. Como dijo Carlos, el Ministerio, los proyectos que ya las propias plataformas montan para su propio producto. Vamos a decir que como punto a favor, el punto más alto a favor es que ya los estudiantes tienen acceso a eso de una forma o de otra. Ya existe el texto creado en forma, audiovisual o también un texto escrito. Ya hay un grupo de fans, ya tenemos la transmedia montada, tienen un lugar donde chatear, tiene el Twitter incorporado. ¿Okay? Es decir, ya tengo mucho ganado, no me tengo que poner a pensar la estructura, ¿dónde vamos a extender? ¿Dónde vamos a publicar? ¿Qué otro grupo aula va a participar en esto? ¿Qué otro contexto lo quiero invitar? Eso está armado. Entonces los estudiantes lo que hacen es entrar y participar dentro de las ventanas que el proyecto me permite entrar. Marcela, disculpa un momento. Tengo una llamada del Ministerio del Tiempo que me dicen que te recuerde que quedan 5 minutos. Me ha llamado el ministro del Tiempo directamente desde la serie. No, tampoco quería interrumpir, pero es que a un ministro hay que coger el teléfono, especialmente si es del Tiempo. 5 minutitos si quieres y volvemos luego a las preguntas. Dile que voy a pensarlo, porque el domingo tengo que trabajar el capítulo de Lorca, así que si no me permiten terminar, el domingo no hay capítulo de Lorca en pantalla, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias, Javier. Gracias. Bueno, entonces, de todas formas, les quería comentar que las plataformas estas, como ventaja grande, ya tenemos todo montado. Como desventaja, podemos decir que hay mucha información y muchas veces para los estudiantes de lengua puede resultar muy difícil. Entonces tenemos que tener muy claro a qué parte los vamos a llevar, qué parte vamos a permitir, acceder, no permitir, favorecer que accedan, y qué parte, vamos a dejarlo para estudiantes que decidan investigar más solo. De todas formas, como lo voy a decir al final también, todos estos materiales, casi todos,
Están publicados o en mi sitio web o los tengo en las redes de diferentes repositores. Así que aquí están solo con nombres, ustedes cuentan también con esto después que puedo facilitarlo. Como proyectos de origen literario tienen presentes diferentes nombres de autores. Todos estos autores, digamos, bueno, Fernando Aramburu, Claudia Piñeiro, Isabel Allende a través de su propio sitio web, que nos ha contestado con correos, bueno, o Andrés Neuma, que lo conocemos personalmente. Okay. En el caso de que los autores, como en el caso de Mujercitas, no hemos podido conectarnos con ellos, sí tuvimos la suerte, este proyecto salió gracias a la nueva versión de Mujercita que se estrenó el año pasado, y lo cual participaron a través de los comentarios de la película. Y como último, proyectos que incluyen diferentes soportes, que están montados en la red, pero que nos permiten de alguna forma trabajar los diferentes formatos para, ya sea a través del libro, de la serie o de los materiales que se publican posteriormente, entrevistas. En este caso, María Dueña, nos hemos comunicado con Antena 3 también para que ellos hablaran de qué pasaba. María, el tiempo de costura fue sumamente movilizador porque en Israel, por ejemplo, les gusta mucho el tema, o al menos dentro de los grupos que hemos manejado, les gusta mucho el tema de la historia de España, estudian España porque les gusta viajar a España y les interesa. Entonces esto nos permitió conectar Marruecos con España, ¿ok? Y, repito, todos los proyectos son realizados desde el A1, no voy a decir la primera clase, hasta los C2, graduando y ofreciendo diferentes posibilidades de explotación. Yo tengo que saber como profesora en qué nivel están mis estudiantes y usar un contexto, usar un texto audiovisual para poder extraer material y poder desarrollar la lengua. ¿Okay? No voy a pretender que escriban un capítulo completo si están en 1 a 2, pero sí puedo permitir que critiquen la ciudad, que vean que describan la ciudad y que le puedan escribir a qué hay o qué no hay. Después puede ser que no pase más nada con eso, pero ellos se metieron, participaron e hicieron su propio proyecto y recibimos respuesta en la mayor parte de los casos. Cualquiera de los proyectos que hemos mencionado tenemos que tener en cuenta siempre la pregunta clave: ¿cuánto tiempo me lleva? ¿Cuántas horas de clase? Todos los proyectos están montados, todo lo que ustedes vieron, están montados dentro de una unidad determinada del libro, de los libros que tenemos de trabajo, ya sea, no sé, Aula Internacional 1, Aula Internacional 2, Aula Internacional 3, Bitácora, C1, para los que trabajan con C, bueno, por la casa donde trabajo, difusión, pero cualquiera de los libros que tenemos en este momento a disposición, tomar una unidad, elegir un texto que pueda adaptar, un texto otra vez en el sentido amplio de la palabra, ¿ok? Película, capítulo de serie y demás. Un texto que nos motive lo suficiente, que nos permita desarrollar los contenidos y que nos permita integrar ese contenido que está dentro de la red a mi clase e intercalar entre lo que voy viendo en la serie y lo que desarrollo dentro de mi libro. No dejar el libro tanto en China como en Israel nos sirve como guía como profesores. Tenemos un programa para cumplir, tenemos una cantidad de contenido determinados en un nivel determinado. No alejarnos de eso, pero sí utilizarlo para poder explotarlo. Yo he puesto aquí uno de los primeros trabajos que realizamos, está basado en la unidad 9, tenemos que hablar a un internacional 3, ¿ok? Y el cuento que se utilizó, Teoría de las cuerdas, de Andrés Neumann, porque se los nombré al principio. Este trabajo, que empezó con una, 2, se extendió a los otros niveles, depende de la complejidad que le fui dando. En este caso, como ven ustedes, intercalamos parte de la motivación, el texto, gramática del libro, retomamos para extender, retomando la gramática del libro y los mapas conceptuales, creamos nuestra propia memorización, la extensión del texto y lo publicamos. En este caso, el texto fue basado en el cuento y lo que hicieron ellos fueron encuentros de los vecinos con el narrador en el ascensor. Se los recomiendo, es sumamente rico para hacer un proyecto de teoría de las cuerdas, para hacer un proyecto de narrativa transmedia. Javier, cierro. Puntos importantes, objetivos y contenidos para tener en cuenta. El tiempo que tengo para realizarlo y el grupo meta.
proyectos que he presentado yo lo han adaptado en Japón de otra forma, porque ese libro, por ejemplo, Teoría de la cuerda, no lo pudimos llevar a Japón, ¿ok? No era muy aceptado por los responsables, ¿ok? Llevar el grupo de meta y cantidad de tiempo que tengo, las herramientas, tanto analógicas como digitales, nunca la tecnología, o sea, nunca que la tecnología priorice que esté en primer lugar. Nunca voy a permitir que la tecnología frustre a mis estudiantes. Si no les sale usar TikTok o no saben usar alguna de las plataformas o de las aplicaciones que yo recomiendo como un mapa intensivo, lo escriben y después buscamos cómo hacerlo, pero nunca en contra, ¿ok? Nunca, digamos, priorizando una cosa, la tecnología sobre la lengua, pero sí buscamos después donde ellos puedan interactuar, que las actividades sean significativas. Si yo me aburro, lo más factible es que ellos se aburran, ¿ok? La negociación, importante para expandir un tema, la negociación dentro del grupo. El grupo es el que tiene, digamos, la autoridad. La corrección en forma cooperativa y fundamentalmente, como punto final, quisiera tener en cuenta lo que hablemos de la reflexión de lo que hicimos. ¿Por qué hicimos esto? ¿Qué logramos? ¿Qué practicamos? ¿Okay? Que esa extensión vuelva a los estudiantes de alguna forma, no solamente que quede en el diario o no quede en Antena 3, sino bueno, vimos la película, pusieron algo, no pusieron algo, podemos nosotros participar. Hay proyectos que están montados en Twitter, como por ejemplo el de Fernando Aramburu, y ya que está presente acá Mariana, y con esto quiero ir terminando, Mariana Ferralegui, por ejemplo, con el proyecto Orson 80, o con El hombre codificado, que tuve la suerte de participar, que son proyectos de narrativa transmedia que se pueden utilizar para cualquier lenguaje. El concepto de narrativa transmedia no se remite, en este caso, al español. Todo lo que he presentado es posible en cualquier lengua extranjera y desde ya como lengua materna. Es uno de los proyectos que más está siendo rentable en Estados Unidos porque son explotables como lengua materna. Esta es una reflexión de una estudiante rusa, es real, la grabé y después me la copié. Después de haber leído Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro, el tema es muy conflictivo, no hay tiempo, pero no sé si la gramática me ayuda a comprender el texto o el texto me ayuda a comprender la gramática. Y después que se extendió, puso el escritor me habla y yo le respondo. Es decir, ellos se sintieron que esa interacción que había con los medios les facilitó a ellos la comprensión que después, digamos que habían en algún momento realizado. En definitiva, lo que queremos es que sea aprender a aprender. Dentro de como profesores de lengua, como profesores en clase. Así que, bueno, por el momento, muchas gracias a todos y a su disposición. Bueno, mil gracias, Marcela. Espectacular. No tengo muchas otras palabras menos grandilocuentes para expresar lo que ha sido una ponencia de un nivel absoluto. Además, excelente, tanto a nivel lingüístico como a nivel metodológico. Impresionante. Tenemos una serie de preguntas. Yo quería comentar muy brevemente, muy rápido, que justo apuntar dos cosas de lo que habéis comentado. Precisamente de la primera de lo que ha comentado Carlos de sus alumnos en BY. Precisamente la productora de The Wandering Earth está decidiendo adaptar al cómic toda la obra de ciencia ficción de este autor. O sea que han tomado las mismas ideas que tus alumnos y ya se han llevado, están hablando con editoriales francesas como Dargaud para que esto suceda. O sea que este mundo genera distintas ideas y todas se retroalimentan. Y respecto de Marcela, es impresionante ver el diálogo que se puede establecer entre esa legión de desconocidos que decía Muñoz Molina, que a veces forman el autor y el lector, y que seas capaz de crear esas herramientas o puentes que los acerquen es sinceramente brillante, es espectacular. ¿Qué preguntas tenemos? Pues tenemos la primera vamos rápidamente, gracias a Adrián que me ha estado ayudando con el chat para no perder track de lo que tenemos aquí. La primera decía, Carlos, si podemos recuperar de alguna manera esos proyectos que hiciste en Beihai con tus estudiantes chinos. ¿Hay algún acceso? ¿Hay alguna manera de recuperarlos? A ver, hay una cuestión de privacidad de todos los trabajos de los alumnos. Yo tengo todos los PDF y me los guardo, pero digamos, yo no puedo publicarlos en las redes. Por ejemplo, mis alumnos de la Pompeu Fabra hacen trabajos a lo largo del curso y justamente ahora que terminaron las clases estaba preparando un post con otras 3 profesoras más que hemos elegido los mejores trabajos del alumnado
en diferentes asignaturas, y vamos a hacer un post hablando de todo eso. ¿Qué pasa? Nosotros no lo subimos, les pedimos a cada grupo que si quieren participar, que lo suban a alguna plataforma y lo puedan difundir. Yo no puedo difundirlos, aparte es un alumno, claro, hace un curso de verano de hace un año, pero es una cuestión de privacidad. Lamentablemente, claro, si son trabajos frescos, yo puedo pedirle que lo suban a las redes y todo, etcétera, etcétera. Usted no se veía en la slide, pero las slides tenían el nombre de los alumnos abajo y los corté todos. En eso somos muy europeos, ¿eh? Sí. El tema de la privacidad, y después de haber trabajado en un proyecto internacional con adolescentes de 12 a 18 años, el tema del consentimiento informado del alumno, de la alumna, de los padres y de la escuela, si no estaban las 3 firmas, no se podía hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Había una pregunta, creo, antes. Sí, la tengo aquí. Bueno, hay varias, es que tengo justo, las tengo aquí. Pero pues estaba vinculada a este tema, que era cómo okay. recuperar trabajos de cursos pasados. Bueno, les cuento una experiencia que era el profesor George Landau, que enseña literatura hipertextual, era profesor de literatura en Estados Unidos. Él había creado una red online donde cada alumno o alumna subía trabajos de crítica literaria. Al curso siguiente, esos trabajos estaban ahí, la nueva generación de alumnos y alumnas iba ampliando la red con nuevos comentarios y críticas a las críticas, etcétera, etcétera. Esto lo hizo George Landau a finales de los años 80, antes que naciera la web, trabajando con StorySpace, éramos Intermedia, en 2 o 3 plataformas, pero la lógica era de wiki prácticamente, o de tecnologías muy actuales. Pero esto se hizo hace 30 años. O sea, hoy tenemos infinidad de instrumentos para decir, bueno, compartimos esto este año, el año siguiente otro grupo se agrega, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que venimos de una lógica muy de papeleo, que decía, los exámenes, todo, durante 2 años hay que guardarlo, después se destruye. Bueno, tenemos protocolos de época gutenbergiana de destrucción del papel, ¿no? Cuando yo creo que se podría trabajar. Repito, en la Pompeu, por ejemplo, hablo a nivel universitario, ya en los repositorios empiezan a aceptar trabajos finales de alumnos, etcétera, etcétera. Pero eso habría que bajarlo más a la dinámica del aula, ¿no? De poder tener micro repositorios para guardar trabajos que el año siguiente otro grupo, otros alumnos, otras alumnas pueden trabajar. Muchas gracias. Marcela, una pregunta casi metafísica sobre lo que mencionaste de las series. ¿El contexto que rodea la serie o el texto puede convertirse en una nueva expansión transmedia? ¿Cómo transformarías ese contexto? Quizás te puedo responder con una experiencia concreta. El poco ortodoxa, que nació con bastante miedo, porque viviendo en Israel y donde la comunidad ortodoxa tiene un cierto peso, ¿ok? La llevé pensando, bueno, hasta aquí, ¿ok? Se transformó en un movimiento que hoy por hoy, no solo que nos pudimos comunicar a través del presidente de la Asociación de Chicos, de jóvenes que dejan la comunidad ortodoxa, nos pudimos comunicar con ellos y nos facilitaron esta persona que hablaba español, sino que también, como esta persona lo publicó, aumentaron la cantidad de donaciones que se dieron para ayudar a esos chicos. Nos hicieron una nota en el periódico donde no salí yo, salió digamos un estudiante mío por una cuestión de muchas cuestiones que yo no quería participar. Salió un estudiante mío y no solamente eso, sino que ahora están pensando en cómo otros chicos más ayudar, cómo pueden salir. O sea que salió de los límites totales de la clase de lengua, es algo que está abierto al público y están participando diferentes personas de la comunidad, cada uno en su lengua, en hebreo o en inglés, y nosotros lo estamos traduciendo e interpretando en español, así que lo que estamos buscando es mandarle en este momento. Tengo la suerte de que la autora vive cerca de la casa de mi hijo en Berlín, entonces tenemos la suerte de que nos hemos comunicado con ellos allá y bueno, les vamos a mandar a ver qué pasa con la segunda temporada. Sí, se hizo totalmente extensible a otros campos que no lo esperaban. Buenísimo. Carlos. Hago un comentario. Esto se usa mucho en la industria, lo que se llama la localización. Por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, más allá de exportarse, hay algún país que ha comprado los derechos. Y esto pasa a menudo con las series, las famosas series policiales que vienen de Escandinavia y después de Estados Unidos en la versión estadounidense, ¿no? Es muy común esto. Pero es un buen ejercicio
con los alumnos hacer esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasaría si Sherlock Holmes estuviera en Barcelona? No sé, podemos imaginar todas las posiciones geográficas que nos... A propósito de lo que decís, Carlos, disculpame, que me están pidiendo de afuera que hagamos un proyecto transmedia con la serie Fauda. Es una serie que yo hasta ahora no me he metido para nada, es una serie para mí muy local, pero evidentemente no es tan local, ¿ok? Que en Argentina la están con algunos profesores de Argentina, entonces no sé ahora, digamos, dónde está el límite. O sea, ¿dónde está el límite? No hay límite, no hay límite. Lo importante es que el producto sea movilizador tanto para el estudiante como el profesor también, y no tener miedo, ver dónde se puede trabajar. Es el concepto que está hablando de la polifonía de voces que nombró Carlos. Eso es lo que logramos con estos proyectos dentro de la clase. Polifonía de voces, que mi voz no es la única. Hace muchos años cuando empecé a trabajar, yo tenía la palabra exacta, así se escribía, así se hace y así se dice. Y no es así, sabemos que no es así. La pragmática y la realidad de la lengua nos ha demostrado otra cosa. Entonces, ¿cómo no utilizar los elementos reales de la lengua, las muestras reales de lengua que nos facilita la media en este momento? Pregunta para Carlos. ¿Cómo resolver la tensión entre producciones espontáneas de fans alumnos y los objetivos de aprendizaje y tareas más direccionadas, menos espontáneas de las propuestas? ¿Qué dicen? ¿Esta tensión textual no resuelta? Claro, en el caso de las cosas que yo organizo, digamos, no son talleres, son talleres de creación de narrativa transmedia, o sea, el objetivo es que aprendan a expandir una historia y a pensar en los fans y qué se puede hacer para enganchar los fans. En ese sentido, digamos, todos tenemos más libertad que si fueran a eso se le agregaran objetivos de formación muy específicos, ya sea de historia, de lengua, de geografía. Y digamos que en eso yo corro con ventaja y los grupos que trabajan conmigo también, porque digamos, les damos rienda suelta a que hagan lo que quieran, obviamente dentro del paraguas narrativo, ¿no? Pero yo creo que bueno, hay una de las palabras clave que dejó caer Marcela, era el tema de negociación, y digamos, si se trabaja en tipo talleres, esto es permanente, de ida y vuelta y ajustando los contenidos. Pero lo entiendo, porque el mundo de la cultura de los fans es un volcán que sale de todo. Si ustedes piensan que hay webs, portales con casi 800.000 historias de Harry Potter escritas por los fans, y este es un portal, en fanfiction.net hay millones de historias y solo de Harry Potter hay 800.000. O sea, esto no es imparable. Si podemos aprovechar un poquito de esa energía, de esa adrenalina y libido que se invierte en esa producción y lo metemos dentro del aula, es genial. Pero, claro, en mi caso, repito, volviendo a la pregunta, no tenemos estas constricciones tanto de temario a desarrollar, sino que el objetivo general es aprender a desarrollar una narrativa transmedia. Pregunta final para Marcela. Nos preguntan si el material transmedia sobre Una suerte pequeña, de Claudia Piñero, está disponible en algún sitio o se ha publicado ya. En mi sitio web. La semana que viene soy más proyectos, ¿sí? En mi sitio web, en Sin Fronteras. En Sin Fronteras tienen a disposición también los que nombré antes de Orson y de El hombre codificado, están disponibles en los sitios que trabajo yo. Sí. Solo tienen que inscribir y participar en el sitio para poder. Pues les invitamos precisamente a seguir en las redes, porque son muy activos los dos, tanto a Marcela Fritzler como a Carlos Scolari, a seguir sus páginas web, a seguir Marcela Sin Fronteras, a seguir Hipermediaciones, a seguir sus twitters, y les agradecemos infinitamente que hayan tenido la gentileza de participar en este webinario y que sea el primero de otras muchas actividades que podamos hacer aquí en China y en otros lugares. También queremos agradecer la presencia de la directora del Instituto Cervantes en Pekín, que está aquí, Isabel Cervera, la presencia de Inma González Puy, de la directora de la Biblioteca de Shanghái, la presencia de Gisela Conde, la consejera de Educación en Pekín, que bueno, es siempre un gusto que las autoridades apoyen y vengan a participar en estos eventos tan concurridos de formación de profesores. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Seguimos en las redes, seguimos expandiendo historias y contando distintas maneras, por distintos medios, la misma historia que es la de la literatura, que no es poca. Muchísimas gracias. Bueno.
Muchas gracias. Gracias. Adiós. Javier, y de ya cualquier profesor que quiera sumarse a los proyectos desde allá de China, encantado los recibimos. Sí, Están sí, abiertas sí. las puertas. Ojalá este sea el inicio de un diálogo, que sea como un mensaje en la botella o como estas transmisiones de la era espacial que decían no estás solo. Ojalá. Si a alguien le interesa, ahora hay un curso de verano en la Pompeu Fabra, en la B Alta ISS, Barcelona International Summer School, que muchos cursos son en inglés y otros son en castellano y algunos en catalán. Yo todos los años hacía un curso de 2 semanas en inglés presencial. Y este año lo hacemos online y en castellano. Se llama Diseño Narrativo Transmedia. Es la última quincena, una de las penúltimas semanas de julio. No sé si tengo el link a mano, pero si me siguen en Twitter lo estuve tuiteando en estos días. ¿Okay? Si a alguien le interesa. Gracias. Perfecto, gracias. Cuidas mucho. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde estés. Buenos días a todos. Gracias a todos. Gracias.